Ofrecieron mejorar la seguridad. Y en algunos casos ofrecieron plazos. Ofrecimos la seguridad, ofrecimos la lucha contra el hambre y ofrecimos el desarrollo económico, que son los 3 grandes pactos en los cuales nosotros hemos centrado nuestros mayores esfuerzos. Y en el tema de seguridad, los resultados están a la vista. O los podemos ver o los podemos seguir diciendo que no estamos avanzando. ¿Qué me dice el tema de las granadas, por ejemplo? Eso también está a la vista y a la gente la tiene muy asustada. Sí, pero ¿cuántas granadas han estallado, verdad, Luis Felipe? Ese es el tema. En este mes 2. Ese es el tema de las granadas, pero en los 2 años, que nosotros 2 años y medio que tenemos, que yo recuerde, son estas últimas 2 granadas. Anteriormente no habíamos tenido de eso. Y son a las cosas que nosotros tenemos que responderle a la delincuencia. Usted me dice las granadas, ¿cuántas gentes anteriormente hubiera quedado en la impunidad? Y ahora con la capacidad de respuesta que tenemos, los responsables de eso están capturados. Es decir, el mensaje que le estamos mandando a los delincuentes es un mensaje de fuerza, es un mensaje que hay un Estado que tiene fuerzas de seguridad que se siguen capacitando y que pueden cuidar y le dan respuesta a esos cambios que están haciendo, digamos, de tácticas o de procedimiento los delincuentes. Ahora hablemos de un tema específico que también está vinculado con las granadas, de cierto modo, y que tiene que ver con el sistema penitenciario. Desde las cárceles se sigue extorsionando a las personas. Parece haber muy pocos avances en ese tema en particular. 2 años y medio Así después. es, eso sí. Ahí, miren, nosotros tenemos que decirlo tal y como es, porque yo no vengo aquí ni a defender las cosas que son indefendibles, ni a decir mentiras. Venimos a decir la realidad desde el punto de vista de la presidencia y la vicepresidencia. Y yo le quiero decir que en las cárceles ha sido tremendo realmente lo que tenemos en las cárceles. Miren, en las capturas, nosotros hemos casi duplicado el número de capturas que se han hecho, y esto es porque obviamente hay una mejor calidad de respuesta de parte de las fuerzas de seguridad. Eso ha hecho que las cárceles estén completamente hacinadas. Por eso se está hablando de ver qué más podemos hacer. Y no solo hacinadas, sino que no logramos mejorar las condiciones de seguridad para evitar la corrupción y que sigan logrando entrar celulares y chips y todos los procesos estos. ¿Tan complicado es controlar una puerta? Los expertos que han venido aquí al programa han dicho es por esa puerta donde entra todo, celulares, etc. Y el mismo viceministro de Seguridad dijo que se pagaba hasta 40,000 quetzales porque entraran un celular a un penal. ¿Qué me dice al respecto? No es tan difícil, no es que sea lo difícil de controlar la puerta. Lo que es difícil controlar es tanta gente que entra, comenzando con los mismos personal de la cárcel que son encargados. Hay un guardia por casi cada 50 reos. ¿Cómo se puede solucionar eso? La única forma es con más recursos, Luis Felipe. Es decir, no hay otra forma. Y los recursos van destinados al personal, a un guardia que pueda ganar mejor, que tenga más recursos, que no comprometa su propio trabajo por prestarse a la corrupción de entrarle un celular o de entrarle un arma o de entrarle cualquier cosa que es prohibida a un preso. Y la otra forma son los controles. Los controles que se tienen que poner, que también son parte de recursos que hay que ponerle. Y ahora, bueno, nosotros estamos esperando esta nueva ley, en donde ya una de las responsables de las telefónicas puso un recurso, un amparo. Todo es así aquí en Guatemala, lamentablemente todo va con amparos, va con recursos, no estamos de acuerdo, estamos en contra. Lo que se está haciendo es la responsabilidad de las empresas encargadas de los servicios telefónicos, que ellos sean los responsables de que no haya comunicación adentro de las cárceles. Vamos a esperar a ver qué dice la Corte de Constitucionalidad, pero nosotros seguimos avanzando en esa lucha. ¿Y qué hay de construir cárceles de máxima seguridad? También se ha hablado que en su administración se tenía planificado construir al menos 2. Al menos 2, nuevamente cuestiones de recursos. Beatriz, es lamentable, miren, nosotros de verdad hemos querido hacer lo mejor que podamos, pero los recursos nos limitan por un lado y luego los procedimientos por otro lado. Es decir, fíjese que yo declaré una compra por excepción, las cosas que creía que eran las más necesarias en el tema de seguridad. Y año 3 meses vamos a cumplir ya después de que declaré esa compra de excepción. No se ha logrado hacer todavía, imagínense. Esto es para que miremos lo engorroso que son los procesos,
Luego, las armas, por ejemplo, si no vamos por una compra de excepción, le aseguro que a estas horas, y no solo a estas horas, se nos pasan los 4 años del gobierno como se le pasaron a los 2 gobiernos anteriores, sin que se le pueda comprar ni siquiera armamento a la policía. Pero todo eso Esos usted son tenía esos que haberlo procesos. sabido desde la campaña. Son cosas que si uno ha tenido cierta experiencia en el Estado sabe que pueden ocurrir. Por cierto, ya se ha añadido a la charla la vicepresidenta Roxana Valdetti. Vicepresidenta Valdetti, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme, de venirlos a saludar, que ya teníamos rato de no, y la oportunidad de comunicarnos con los radioescuchas, que yo sé que son cientos, si no más cantidad que... La verdad es que sí. Vamos a continuar con el tema de seguridad y a mí me gustaría recibir a la vicepresidenta mencionando un nombre en el tema del sistema penitenciario. ¿Cómo se ve desde el gobierno el desafío abierto que Byron Lima le hace al ministro de Gobernación? No lo conozco, Luis Felipe, le mentiría si le contesto algo que no lo sé. Pero si usted le puedo dar mi percepción personal si usted me lo cuenta, pero no lo conozco. Bueno, ha sido evidente, ustedes recordarán que precisamente al día siguiente, cuando se cometió el asesinato contra la abogada de León, se sorprendió a Byron Lima afuera de la cárcel. Eso es un desafío enorme. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo las ven ustedes 2 años y medio después de haber tomado el poder? Eso es realmente por ahí va más o menos la pregunta. Presidente, ¿usted quiere decir algo? Sí, bueno, eso fue hace casi un año, hace un poquito más de un año. A Byron Lima no se le sorprendió, a Byron Lima se le estaba haciendo el seguimiento. Es decir, ahí hubo todo un proceso para poder detenerlo a él, porque lo que hubo fue una detención y demostrar que efectivamente él estaba saliendo de la cárcel. Eso lo que quiere decir es que el ministro de Gobernación, con la información que tuvo, dio los pasos y hizo los procesos necesarios para demostrar que eso era cierto, porque antes se decía y se oía que salía, que iba a fiestas, que iba aquí, que iba allá, pero nunca se demostró nada. Y lo que hizo el ministro de Gobernación fue demostrar que efectivamente sí era cierto y bueno, se puso a las mismas denuncias y continuaron los procesos. Bueno, la verdad es que tenemos que ir de un tema a otro. De un tema a otro, Vamos a así es. volver después a la seguridad. Pero, señora vicepresidenta, a ver, cuéntenos un poco acerca de la intervención en aduanas. Usted estuvo cerca de ello. ¿Qué salió de ese proceso, si se puede llamar así? Salió una mejor recaudación, eso es lo primero que le puedo decir. El tema de aduanas es un tema complicado. Claudia Méndez, que es la intendente de aduanas, realmente la conocí en vicepresidencia, alguien me la presentó, la nombré secretaria de CONACOM, que es el que dirige eso, y yo misma le hablé al presidente y le dije, mire, las aptitudes de Claudia me parece que puede tener la garra y el carácter para poder ir a cambiar las cosas en aduanas. Quiero contarle que ella, después de 6 meses, alrededor de 6 meses que lleva ahí, ella, igual que muchos, creo que se siente agobiada, porque la estructura de la corrupción que hay en aduanas es una estructura ancestral, casi podría decirle, porque los mandos medios para abajo no se mueven. Gobiernos vienen, gobiernos van, y los mandos se quedan ahí. ¿Por qué se quedan ahí? Porque son una estructura tan bien organizada que usted no sabe exactamente quiénes son. Ella ha estado luchando, porque no le puedo decir de otra manera, y se han hecho cambios importantes. ¿Cambios como cuáles? Cambios como, por ejemplo, el director de informática de Aduana Central, porque lo que pasaba era que a través de eso usted podía decir, este furgón va a la Aduana Central, pero en la Aduana Central hay cientos de almacenadoras que usted no puede seguir el furgón desde donde entra a donde va, y cuando llega a donde va, usted ya no sabe qué hay ahí. Cambios importantes como, por ejemplo, los que dirigen las aduanas en cada uno de los puertos. No quiere, pero son arriba, falta abajo. Y abajo lo que pasa es que ahí... ¿Faltan cuadros o falta voluntad política para hacer No, eso? faltan cuadros que tengan el valor, imagínese usted, el valor para asumir esa responsabilidad. Porque a ella su primera carta de bienvenida fue... si te metes más de lo que te tienes que meter, te espera tu cuarto oscuro. Y sabemos dónde vives y quién es tu hijo. Ese fue el primer mensaje para Claudia Méndez. Se le puso seguridad y ella sigue, de verdad, con mucha fuerza, haciendo cambios, haciendo cambios, haciendo cambios. ¿Se puede determinar de dónde se le está amenazando? Son las mismas redes que hay adentro. De hecho, la CICIG está metida en la investigación,
porque al presidente el comisionado le habló y le preguntó que si podía ayudarnos, y el presidente le dijo, le pido que nos ayude porque es una estructura tan bien montada que usted nunca llega al nombre del responsable, siempre son personas externas a las aduanas las que cobran el diezmo, como usted le quiera llamar, por cada furgón que sale. Están muy bien estructurados. Y hablando de eso, de recaudación, presidente, ¿por qué insistir tanto en la asesoría en la SAT? Bueno, Luis Felipe, yo creo que después de 16 años de la SAT, que en su momento funcionó bien, ha servido incluso de ejemplo a otros países latinoamericanos, creo que la SAT lo que le pasó es que ha sido poco, en los últimos años, ha sido poco eficiente para lograr reinventarse, hacer las reingenierías, ir avanzando conforme ha ido cambiando, porque las cosas han cambiado y cada día siguen cambiando. Y yo creo que ahí es en donde está. Tenemos un directorio que tiene pues muchísimos años de estar ahí, son prácticamente inamovibles. Es un directorio que... ¿Y eso es bueno o malo para usted? Bueno y malo. Bueno si estuvieran haciendo las decisiones correctas. Bueno por la experiencia que tienen, pudiera estarse sumando, pero si se acomodaron y se quedaron como comenzaron y creen que eso va a seguir dando resultado, ahí es donde está lo malo. Nosotros lo que creemos es que debe de haber... Pero lo malo fue que no aceptaran la renovación. Collector, por ejemplo. Lo malo es que no han tomado decisiones. Y no solo estamos hablando de una empresa, estamos hablando de no tomar decisiones. Imagínense que ahora que he hablado que se hizo el cambio de la intendente de aduanas, no le autorizaban el marchamo electrónico. Todavía no se ha puesto en vigencia el marchamo electrónico. Las revisiones no intrusivas que le llaman, tampoco las han autorizado. Eso debe ¿Y haber cómo lo estado justifican? autorizado. ¿Cómo lo explican? Digo, a ver, eso debió haber estado autorizado hace 5 o 6 años. Ellos debieron de haber dado luz verde para eso que se dieran. Yo no he estado en las reuniones del directorio. Una vez me he reunido con ellos nada más, que fue cuando tuvimos el problema de las aduanas. Les pedí a ellos que agilizaran todos los procesos. ¿Qué le dijeron en ese momento? Dijeron que sí, que lo iban a hacer, pero después de 6 meses, o más de 6 meses, 8 meses, que fue cuando estaba hablándose de la intervención de las aduanas, las decisiones han sido muy pocas y han sido casi por la presión que se ha hecho en los medios y que hemos hecho nosotros también. Así que mientras... Pero en todo caso yo nunca antes oí de usted una crítica tan directa como cuando se negaron a continuar con el proceso de contratar a esta empresa argentina para que asesorara a la SAT. ¿Qué dice esto la señora? Yo creo que hubo aquí un malentendido, Luis Felipe. Mire, quiero contarle que en el 2012, yo ya lo dije públicamente y lo vuelvo a repetir, alguien que colaboró en campaña con 0 centavos, 0 dinero de por medio, le ofreció al presidente un software y le dijo, mire presidente, lo que pasa es que aquí las empresas lo que hacen es cruzar facturas y eso todos lo sabemos. O sea, si aquí tengo exceso de regalías, pues las facturo para este lado y ya no pago, y si tengo exceso aquí las facturo. Entonces lo que le ofreció es, voy a hacer una triangulación con este software y vamos a ir amarrando a las empresas que facturan. Cuando apareció esta empresa argentina, ni siquiera se habían subido las bases. Yo lo conté públicamente. A mí me las habían presentado una semana antes que el presidente me dijo, mire, usted que estuvo tan interesada en el 2012, ¿por qué no escucha a esta empresa? Ya había escuchado una mexicana también. Y la verdad, de verdad se los digo, no hay ningún interés de contratar X, Y o Z, pero sí hay que contratar a alguien. Porque los grandes evasores son los grandes contribuyentes. ¿Puede explicar eso de manera más profunda? Sí, claro que sí, porque los que facturan mucho tienen muchas empresas, entonces juegan con la facturación. Y lo que hay que hacer es un zigzag. A ver, si este ganó bastante y le facturó a este otro, a la empresa B, y la empresa B le factura a la empresa C, pues entonces los tres están en línea. Tenemos que entender que al revisar el top 5 de los mayores contribuyentes en No le Guatemala... estoy hablando de top 5, le estoy hablando de los grandes. Pero pregunto, pero son grandes contribuyentes, también son grandes evasores, ¿eso es algo así que va de la mano? Pagan menos, digamos lo que pagan menos, que se las arreglan para pagar menos, pagan sus impuestos pero pagan menos. Pagan menos de lo que les debería de corresponder. Usted nos habla de la importancia de una reingeniería en la SAT. ¿Por qué es que no se ha logrado hacer? Porque tampoco hemos visto continuidad en los cuadros de la SAT, por ejemplo. Pero la otra cuestión, bueno, sí, ahorita sí hay continuidad, es decir, Carlos Muñoz, el superintendente también, el intendente de recaudación. Pero estamos hablando de una continuidad reciente. De los funcionarios. Bueno, Sí. de hecho, Sí. según la ley no debería estar. Si vamos a continuidad y hay una continuidad que es
un poquito, digamos, cuestionada, porque Carlos Muñoz no llegó a la meta. Por ejemplo. ¿Cómo mantenerlo ahí? Lo que pasa es que aquí lo que tiene que ver cuáles son las variables que se dan. Por ejemplo, a mí me dicen, mire, usted va a cambiar a Carlos Muñoz. ¿Cómo voy a cambiar a Carlos Muñoz yo cuando me di cuenta que fue lo que pasó? El año pasado, si usted se da cuenta, tuvimos 70 inconstitucionalidades. ¿Qué hicieron esas 70 inconstitucionalidades? Lo que hicieron fue darle ninguna certeza al contribuyente. Y lo que hicieron es decir, me espero y ahí voy a pagar después. Y terminaron, se fue el año y no pagaron. Entonces no es una responsabilidad que estaba. Él no era el que iba a decidir si el recurso de inconstitucionalidad iba a progresar o no iba a progresar. Esas son las variables que no están ni en mi persona ni en el superintendente. Ahora, yo solo quiero remarcar una cosa. Nosotros decimos, mire, la tercerización de servicios es algo que se da en todo el mundo, en todos lados. Y aquí se hizo el gran escándalo porque era una empresa. Y aquí lo que estábamos haciendo era darle a la SAT la oportunidad de fortalecerse. Ya lo dijo la vicepresidenta. Una empresa que parecía que estaba siendo favorecida de manera directa. No, eso. no. Ni siquiera se pero subieron las bases. ¿Cómo se podía favorecer Viajes. si no había una licitación internacional? Ahí sí que, hablando en lenguaje futbolístico, en visita recíproca. Pero que está ¿sabe documentado. qué, Luis Felipe? Yo le voy a contar una cosa a usted. Hablando de fútbol, si usted quiere tener un buen jugador, ¿por qué no lo manda a Europa o lo manda a que juegue a esos lugares? Si se lo aceptan es porque es un buen jugador, pero cuando regrese a la selección de Guatemala va a ser un cuadro que le va a ayudar a salir adelante. Ahora pasémoslo a la SAT. Un caso de éxito. ¿Sabe quién me lo dijo a mí? Miguel Gutiérrez. Ni siquiera a este. Miguel Gutiérrez me dijo, mira, hay un caso de éxito en donde subieron la recaudación el 40%. Entonces le dije, mire, conozcan un poco más y conozcan ustedes. Sí, yo no voy a ir a un caso aquí a Guatemala en donde la recaudación no está siendo efectiva. ¿Quién va a venir? Pero en un lugar en donde se mejoró 40% es de lo más normal que vayan, que lo visiten, que conozcan dónde fue el éxito. En las universidades es lo que enseñan. Los casos de éxito son los que donde se deben de aprender y también de los de fracaso.